Pues buenas tardes, casi buenas noches ya a todos. Bienvenidos a este curso de formación que es habitual que se venga haciendo ya casi cada 2 años. Este año ya sabéis que vamos a celebrar en el 2017 el 5º centenario de la Reforma. Por eso el tema de formación de este año hemos querido que sea pues la celebración, que tiene un carácter especial por ser la primera vez que hay una celebración ecuménica de un aniversario de la Reforma, en este caso el 5º centenario. Y nos parece adecuado escoger este tema por ir conociéndonos mutuamente, que es una base necesaria para todo ecumenismo, el conocimiento que nos acerca. Y por otro lado, se cumplen también los 50 años de diálogos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, la Federación Luterana Mundial, con lo cual son 2 acontecimientos importantes los que vamos a celebrar en este año. Para introducirnos en este curso, pues nos acompaña Pablo Blanco Sarto, que es sacerdote. Actualmente él es profesor en la Universidad de Navarra, además de dedicarse a infinidad de cuestiones a nivel ecuménico, del Concilio Vaticano II, de teología, etc. Su formación es bastante amplia. Él comienza con sus estudios en filología hispánica, continúa en Roma en 1991 en la Universidad de la Santa Croce. Él allí hace su licenciatura y doctorado en filosofía. Después continúa en el 2001 con la licenciatura y el doctorado en teología dogmática en la Universidad de Navarra, y de ahí pues continuará profundizando en sus estudios de teología ecuménica en la Facultad de Teología Evangélica. Curiosamente se forma en una facultad evangélica junto a los profesores Gunther Wenz y allí también Pannenberg, donde también realiza sus estudios en cuestiones de Eucaristía. Su especialidad es la Cena del Señor, que tiene también un libro escrito. Además, pues colabora en infinidad de revistas, sociedades ecuménicas, etcétera, que no vamos a nombrar porque eso se nos olvida. Pero bueno, ahí donde se muestra la inquietud ecuménica del profesor que hoy nos acompaña. Y es, casi podríamos decir, que el especialista de Ratzinger y después Benedicto XVI en España. Ha seguido todo su pensamiento, primero como cardenal y después como papa. De hecho, tiene escrita biografía de Ratzinger, Razón y Cristianismo, la victoria de la inteligencia en el mundo de las religiones, en Joseph Ratzinger, su teología, una introducción a su teología, después aquel libro que conocimos cuando fue nombrado Papa, Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger a Benedicto XVI. Aquí tenemos el autor. Al mismo tiempo tiene publicaciones a nivel ecuménico, infinidad de artículos que tampoco voy a nombrar, pero sí destaco ese libro de la Cena del Señor, la Eucaristía en el diálogo católico-luterano después del Concilio Vaticano II. Teología Vaticano II, Evangelización, y así podríamos nombrar cantidad de escritos. Y es el motivo por el que hoy nos acompaña. Hoy nosotros le hemos pedido que nos introduzca en el contexto, el ambiente social, religioso, teológico en el que surge la Reforma, que yo creo que es muy importante para comprender el porqué de un Lutero y el porqué de ese movimiento de reforma que comienza en el siglo XVI en la Iglesia. Yo personalmente te doy las gracias, Pablo, porque, compañero, sabemos que vienes de Brasil, que no es fácil aterrizar y ponerte a dar una conferencia, que cambian las horas, está el cansancio, y sin embargo, pues aquí tenemos. Así que le damos un aplauso. Bueno, ya el aplauso por adelantado, ya me siento recompensado. Ya. Bien, pues muchas gracias por la presentación, aunque sé que vengo para vender miel al colmenero, porque sé que aquí
en tierras malagueñas, tienen una actividad ecuménica muy intensa, y yo soy un teórico. Yo, como han dicho, me he dedicado primero a Ratzinger, hice la tesis sobre él y después sobre Lutero, y me parece que se entiende mejor a Ratzinger cuando se ha estudiado Lutero. Yo creo que es un buen contrapunto, y muchas de las cuestiones que plantea Ratzinger están en diálogo permanente con Lutero y el protestantismo, como no puede ser de otra manera después de la Reforma. Bien, y me toca efectivamente hacer una introducción histórica teológica a la Reforma, y aquí van a surgir luces y sombras. Espero ser ponderado y justo en mis juicios, y por lo tanto me someto a la benevolencia de todos ustedes y también a la crítica si es necesaria, ¿no? Bien, si ustedes han visto la película de Martín Lutero, que aparece en YouTube, si alguien la quiere ver, yo creo que es interesante. Lutero, la película 2003, si uno pone eso en YouTube sale esta película. Verán cómo el origen de la Reforma lo sitúa en la predicación de las indulgencias por parte de Johannes Tetzel. Ahí aparece este buen dominico blasfemando incluso para recabar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, la realidad histórica es muy distinta. En efecto, la interpretación habitual de los motivos por los que Lutero se separó de la Iglesia suele ser el escándalo producido por la doctrina de las indulgencias, predicada tal vez con excesiva vehemencia en tiempos del Reformador, sí. La degradación de la vida religiosa del clero escandalizó al joven Lutero, aunque, como recuerda Albert Nissen, famoso teólogo, confesionólogo, si fueron muchos los sacerdotes y obispos indignos, más fueron los sacerdotes ejemplares y los pastores excelentes. Había de todo. Así, el origen es más bien teológico, centrado en la doctrina de la justificación. La mecha que produjo esa explosión reformista no fue una crítica a la situación externa, sino un problema interior, el de la salvación de su propia alma. No voy a hablar tanto de historia, porque no soy historiador, sino intentar reproducir del modo más fiel posible el drama interior de Lutero. Es algo que tenemos que entender. Lutero pensaba casi obsesivamente en un Dios misericordioso que no imputara sus pecados. ¿Puede haber un Dios misericordioso?, se preguntaba. Y tenemos la feliz coincidencia que los 500 años de la Reforma empiece precisamente al final del año de la misericordia proclamado por el Papa Francisco. ¿Puede haber un Dios misericordioso? En medio de estas penalidades, tal como se deduce de las diversas narraciones autobiográficas que se conservan, aterrorizado por un rayo que en medio de una tormenta cayó junto a él, atormentado por el pensamiento del juicio de Dios y del peligro de no salvarse, decidió entrar en la vida religiosa. Quizá al comienzo no era el mejor. Yo creo que el miedo no debe mover a una elección en la vocación, ¿no? El mismo año de 1505, a pesar de la oposición de su padre y de diversas personas que se lo desaconsejaron, entró en Erfurt, en el convento de los agustinos eremitas observantes. Primer punto, un joven inquieto. Sería de los años 1483-1513. Martín, como es bien sabido, nació en Eisleben en 1483, hijo de un minero de severas costumbres y de una mujer sencilla y piadosa. Los padres nos marcan mucho. Realizó los estudios superiores en la Universidad de Erfurt de 1501 a 1505. En esos años de su vida aparece su propensión a la angustia interior mezclada con un espíritu supersticioso propio de la época. Era el final de la Edad Media. Resultó determinante su formación filosófica. Predominaba en ella la llamada vía moderna, es decir, el ocamismo de corte voluntarista y pelagiano. Perdón por los palabras, voy a intentar explicarlo.
en el que se pondera, tal vez en exceso, la fuerza de la voluntad humana y se disminuye el poder de la gracia. Voluntarismo. A veces pensamos que nosotros podemos alcanzar la salvación por nosotros solos. Eso es voluntarismo de tipo occamiano que recibió Martín, ¿no? Según los historiadores de la filosofía, Guillermo de Ockham introdujo el subjetivismo en el pensamiento medieval, con lo que se inició, según la opinión común, la modernidad, la navaja de Ockham, ¿no? Corta la Edad Media y empieza la modernidad. El occamista Gabriel Bill le enseñó al joven Martín que la voluntad humana podía seguir sin dificultad en los designios de la razón. La voluntad es omnipotente. En realidad Lutero nunca conoció la alta escolástica que situaba la gracia en el centro de su reflexión. La gracia. A veces dicen, los cristianos estáis obsesionados con el pecado. Y no es verdad. Los cristianos estamos obsesionados con la gracia. Y por eso tenemos tanto miedo al pecado que nos haga perder la gracia. En tiempos de Lutero esto no estaba tan claro, ¿no? Así la fe y la ciencia, lo natural y lo sobrenatural se muestran para él lejanos y ajenos el uno al otro. Separación. La navaja de Ockham, podríamos decir también la navaja de Lutero, ¿no? Fe y obras, fe y ciencia, fe y razón, natural y sobrenatural. Sufrió mucho. Durante los primeros años de su vida religiosa se sintió feliz, si sentía escrúpulos y no le abandonaba la angustia ante el pensamiento del juicio de Dios y de la predestinación. Angustia. La excesiva rigidez era un rasgo característico de su carácter. Yo quise ser un fraile santo y piadoso, escribió. Y me preparaba con gran devoción para la misa y la oración. Pero cuanto más devoto era, me tenía que acercar al altar lleno de dudas, dudando en mi dignidad personal, y lleno de dudas me retiraba. El típico caso de un escrupuloso voluntarista además, que es todavía más peligroso, ¿no? Cuando acababa mis confesiones, de nuevo entraba en dudas. Era profundamente escrupuloso y hipersensible desde el punto de vista moral. Por esto, ya desde el principio se entregó algunas penitencias especiales, como dormir sobre la nieve hasta enfermar, según él mismo contaba, si bien tampoco se puede dar mucho crédito a un testimonio tardío sobre el gran rigor de estas penitencias. Él luego novela un poco los hechos, ¿no? En cualquier caso, el activismo, el exceso de trabajo y su tendencia natural a la melancolía y a los escrúpulos dejaron una huella duradera de su personalidad. Tuvo incluso, según él contaba, de este activismo, esta hiperactividad en que se vio envuelto, que en vez de rezar el breviario, la liturgia de las horas, cada día hacía cosas y luego de repente un día rezaba la liturgia de las horas de toda la semana, de golpe, ¿no? Lo cual es significativo, ¿no? En 1505 recibió el grado de maestro en filosofía, lo cual le produjo más bien temor, preocupación y tristeza, como él mismo atestigua. No era muy amigo de la filosofía, sino de la escritura, por motivos que se pueden entender. Hecha la confesión de votos religiosos, inició enseguida sus estudios de teología, en los que siguió particularmente, como decíamos, los escritos de Gabriel Bill, el más insigne representante del occamismo del siglo XV. 2 años después, en 1507, fue ordenado sacerdote. En la película que contaba se ve una escena como su maestro espiritual, Johannes Staupitz, le obliga a celebrar su primera misa con los remordimientos de conciencia que él tenía, ¿no? Y los escrúpulos que él tenía. Es una escena terrible. Siguió entonces con una fulgurante carrera desde el punto de vista humano. 1 año después era nombrado profesor de filosofía en la Universidad de Wittenberg, si bien él prefería la escritura, más la fe que la razón, bajo la dirección del agustino Johann von Staupitz, quien lo preparó como sucesor suyo en aquella cátedra. Tras 2 años de estudios teológicos en marzo de 1509, recibió el grado de bachiller en Sagrada Escritura en Wittenberg,
lo cual contaba entonces con tan solo 3.500 habitantes. Poco después era trasladado a Erfurt, al escolasticado de su propia orden. Este trabajo de enseñanza y de estudio tuvo una interrupción de particular importancia en la vida de Lutero. En noviembre de 1510 partió para Roma, su viaje a Roma, junto con otro compañero. La película que mencionaba aparece con unos tintes dramáticos muy interesantes, muy interesantes. Por asuntos particulares de la orden, y allí permanecieron 4 semanas hasta fines de enero de 1511. Visitó los santos lugares más venerados y, solo según los recuerdos que contó mucho después, la curia romana le causó una pobre impresión. En efecto, bajo el pontificado de Julio II, dejaba mucho que desear, así como también ciertas costumbres del bajo clero y del pueblo. Había un escándalo patente, ¿no? Una corrupción clara en la Iglesia. Sin embargo, nada de esto disminuyó por entonces la adhesión a la fe católica romana. Ciertas apreciaciones que después hizo en las conversaciones de sobremesa, los Tischenreden famosos, que era cuando estaban comiendo, montaban ahí una tertulieta y había un amanuense tomando nota de todo lo que se decía, y como a Lutero le gustaba más el vino que la cerveza, según parece, según cuentan los historiadores, pues ahí declaraba de todo y todo se escribía. Por eso a veces Lutero es contradictorio e incluso hay cosas que uno lee y son sublimes y profundamente espirituales, y otras son chocarreras e incluso zafias, zafias, ¿no? Bien, y lo que cuenta ahí pues a veces también está un poco extrapolado. Por ejemplo, dice que vio al Papa y parece ser que no lo vio, en aquella época no era tan fácil como ahora, y tampoco estuvo en la curia romana, que después fustiga con ardor, ¿no? El mito de la figura de Lutero empezó a ser forjado por él mismo. Segundo punto, perdón porque este es un punto quizá más abstruso, pero importante. Desde mi punto de vista, el centro de la Reforma no es la crítica a la doctrina de las indulgencias, que también, sino que eso es un corolario de la doctrina de la justificación que vamos a ver ahora. El núcleo, el corazón de la Reforma es esta doctrina de la justificación por la sola fe. Por eso es tan importante la declaración conjunta del año 99 entre católicos, luteranos y después metodistas sobre la doctrina de la justificación. En octubre de 1513 inició Lutero sus clases de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, y durante los 4 años siguientes recorrió los Salmos y las 2 epístolas a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Llegó a conocerla de memoria. Esto es algo que podemos aprender de Lutero, ¿no? Su amor a la Escritura. Pasados estos 4 años, se habían realizado en él la más profunda transformación. Ahora bien, ¿cómo tuvo lugar este cambio de pensamiento? Donde aparece más claramente es en el comentario sobre la epístola a los romanos, que resume sus lecciones de 1505 y 1518. En estas fechas ya había tenido lugar el cambio interior de Lutero en lo que se llama la experiencia de la torre, la famosa Turmerlebnis, ¿no? Donde tiene una revelación que es, digamos, el centro, el detonante principal de todo su pensamiento teológico. Fue como una luz especial que según él recibió de Dios y que le solucionaba todas sus dificultades y angustias. En ella influyeron tanto su presencia personal, de la necesidad de la gracia para la vida cristiana. Este es el gran descubrimiento, la gracia, Amazing Grace, ¿no? Que dicen, es un himno de origen anglicano, pero cantado por todas nuestras iglesias, ¿no? Como su rechazo teórico del voluntarismo camista. Sin embargo, no hemos de olvidar que los comentaristas luteranos a los textos paulinos permiten una interpretación católica que denota su ortodoxia fundamental, de ahí la declaración conjunta. El tema de la justificación condensa la quintesencia de la concepción protestante de Dios y del hombre, escribe Gómez Heras. La actitud del hombre ante el don de la fe es la del que se abre a ella, para dejar que solo ella actúe. La fe es un regalo de Dios
que obra la justificación y que exige un total abandono en el poder justificador de Dios. Son dos de las solas famosas, la sola fides, la sola fe y la sola gracia. La justificación acontece sin obras de la ley, tan solo por la fe en Jesucristo. Por eso escribe Lortz: Lutero fue un hombre extraordinariamente religioso, un verdadero homo religiosus. Lortz, como se sabe, es un historiador católico, ¿no? Pero con una amplia y detenida comprensión desde mi punto de vista de la figura de Lutero. Sin embargo, estaba también un poco aislado en este afán. Sentía la absoluta necesidad de asegurar su salvación frente a la teología ocamista en la que se había forjado y que defendía un voluntarismo arbitrario por parte de Dios. Vamos a ver esto, a ver si... Sostenía que la libre voluntad del hombre bastaba para cumplir la ley divina y alcanzar así la bienaventuranza eterna. Fray Martín sentía que esta doctrina chocaba violentamente con su propia experiencia. Se consideraba incapaz de vencer la concupiscencia con las solas fuerzas y de alcanzar con sus obras la anhelada seguridad de salvación. ¿Qué podemos hacer nosotros sin gracia?, se preguntaba Lutero. Y nos podemos preguntar también nosotros, ¿de qué somos capaces nosotros sin la gracia? Asediado por las dudas interiores, estaba asustado por sus pecados y por el juicio divino. Para salir de esa angustia interior, quería estar seguro de su propia salvación. A veces pensamos, hay gente que nos viene y nos dice: yo tengo crisis de fe. Y empiezas a hablar con esas personas y te das cuenta de que no tienen crisis de fe. La fe está ahí, quizá está un poco enterrada bajo algunos cachivaches, ¿no? Pero esas personas tienen una crisis de esperanza. Les parece que el cristianismo es algo hermoso pero imposible. Y lo que hay que hacer a esas personas es encenderles esa esperanza y, por supuesto, en la caridad, y entonces así volverán a recuperar esa fe que tienen en estado latente, ¿no? La imagen de Dios, esto es importante, que tiene desde su juventud, es la de un juez airado, un Dios arbitrario, el Dios del capricho. O sea, no es un Dios padre, no es un Dios misericordioso. Hay una imagen de Dios que él tiene previamente que es errónea y por lo tanto coherentemente la rebate. Procede el concepto de Dios del ocamismo. Dios tiene que ser libre, libre hasta el capricho, ajeno a cualquier determinación o norma. No hay lógica ni razón en sus designios. Si Dios es omnipotente, lo que puede hacer todo, porque de lo contrario no sería infinitamente libre. O sea, Dios sería un ser arbitrario y absurdo. Y eso es lo que Lutero quiere rebatir, lógicamente. Lo que tal vez falla en este argumento no es el concepto de omnipotencia de Dios, sino el concepto de libertad. Cerrada en sí misma y aislada de los demás atributos de Dios, como la sabiduría y la bondad, o sea, Dios es pura libertad, pues Dios es arbitrario y por lo tanto es un Dios airado que establece unos designios independientemente de la lógica humana y divina. Y por eso la imagen de Dios que tiene Lutero es un Dios airado, no es un Dios amor. Y si Dios es amor, esto significa que no puede ser arbitrario. Su libertad es una libertad que procede del amor y que está uniformada por él. Y este no puede ser ni injusto ni aleatorio. Por el contrario, según Lutero, la justificación consiste en que Dios nos cubre de su gracia y su misericordia por los méritos de Cristo y por la sola fe nuestra. Pasamos así, según Lutero, de una lógica de la ley y de la retribución a una lógica del amor. Se alcanza así, en palabras de Brink, una relación enteramente nueva, en la que solo preocupa ser propiedad de Dios, de manera que Dios obra por él y en él.
Es por lo tanto una libertad que no puede elegir la injusticia ni el mal, ya que hunde sus raíces en el bien. Se refiere a la libertad de Dios, ¿no? O sea, Martín lo que hace es descubrir el perdón y la misericordia de Dios, pero como si no estuviera en el mensaje cristiano. Y gracias a Dios la situación ahora yo creo que es distinta y ecuménica, porque el Papa, seguro que habéis leído ese libro suyo, ¿no? De el nombre de Dios es misericordia. Me acuerdo también una anécdota, ¿no? Un pastor luterano que conocí ahí en Alemania, cuando salió la encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, me dijo, si Lutero viviera ahora, se arrodillaría y besaría los pies del Papa. Y yo le dije, perdón, ¿puedo repetir? Digo, a ver si he entendido mal, ¿no? Y me repitió y efectivamente, ¿no? O sea, estamos en una situación yo creo que distinta y por lo tanto favorable a ese comunismo, ¿no? Es muy posible que la raíz última de su tremendo drama interior estribe en haber desconocido, o por no haber valorado del todo, que Dios se ha manifestado a los hombres y a las mujeres como un Padre. Es decir, el hecho de que estamos llamados a ser hijos de Dios en Cristo. No somos esclavos, sino hijos, dice San Pablo, ¿no? La conciencia de la filiación divina por un lado y de la inhabitación de la Trinidad en el alma, en gracia, por otro, van más allá de la doctrina de la justificación luterana. Según Lutero, la justificación no comporta la transformación interior del cristiano, sino tan solo la no imputación del pecado. Pues aquel sigue siendo pecador, simul justus et peccator, al mismo tiempo pecador y justo. Es decir, se convierte jurídicamente en justo, pero ontológicamente sigue siendo pecador. La imagen que suelen poner los teólogos es que, según la doctrina de Lutero, la basura, es decir, el pecado se esconde debajo de la alfombra o del felpudo, mientras para el cristianismo en plenitud hay una transformación. El pecado desaparece con la penitencia y el perdón, y ese vacío es llenado por la gracia, y es una transformación. De hecho, me estaba acordando ahora cómo en el bautismo de los ortodoxos y también de los católicos orientales, que como saben reciben los 3 sacramentos de la iniciación cristiana el mismo día cuando es un niño, primero el bautismo, después lo confirman, no tiene que ir el obispo, cualquier presbítero puede confirmarlo, y después le administra la Eucaristía. Y me dirán, ¿cómo administra la Eucaristía si es un lactante? Pues bajo la forma del sándwich, del vino. Le dan con una cucharita, le dan al niño la comunión. Y después el Pope toma al niño y bendice a la asamblea. Porque ese niño es templo de la Trinidad. Es templo del Espíritu Santo. Está santificado, está transformado. Y en ese sentido, esta concepción oriental es distinta de la de Lutero, y es lo que critican los ortodoxos, ¿no? Que Lutero está centrado en la salvación y no en la inhabitación de Dios en el alma en gracia, de la Trinidad entera, el alma del cristiano. La meditación del versículo 17 del capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, el justo vive de la fe, que tuvo lugar en la experiencia de la Torre, hizo salir a Lutero de su profunda crisis de angustia, dejándolo todo a la iniciativa de Dios y olvidando, sin embargo, otros textos paulinos como Efesios, Colosenses, además de la epístola a Santiago. Creyó entender que Dios misericordioso justificaba al hombre a través de la fe, considerada solamente como fe fiducial, es decir, solo como una confianza depositada en Dios sin contar con la razón y con la propia libertad. La fe es saltar en el vacío, lanzarse sin paracaídas, podríamos decir, ¿no? Para los cristianos en plenitud, la fe y la razón deben ir inseparablemente unidas, ¿no? A la luz de este principio le pareció
que toda la escritura cobraba un nuevo sentido. Escribe: el momento de que, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, consideré la conexión de estas palabras, a saber, la justicia de Dios se revela en él, como está escrito, el justo vive de la fe, comencé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por el don de Dios, o sea, de la fe. Desde entonces, por más que había odiado esta palabra de justicia de Dios, tanto más yo la amaba y la encontraba dulce. Y así este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del paraíso, la experiencia de la Torre. Todo depende de Dios. El justo se salva por la fe y solo por la fe. Esta idea no admite revisión alguna. Lutero estaba prisionero de sí mismo, comentaba Lords. Le resultaba tremendamente difícil leer los textos con imparcialidad y sin transposiciones. Sí parecía que tales textos se oponían a su idea subjetiva. Hace por tanto una lectura no global y no del todo completa, aunque siempre guiada por una necesidad interior, comprensible. Además va a ser un principio que no puede estar sometido a crítica alguna ni enmienda posible. En los artículos de Smarcalda, que Lutero compuso más tarde, en el 37, con el fin de dar a los suyos una serie de principios en caso de que tuvieran que discutir con los católicos en concilio, leemos: en este artículo, el de la justificación, no se puede ceder un ápice, ni hacer una concesión alguna, aunque perezcan el cielo, la tierra y todo lo que puede parecer. Sobre este artículo está fundado todo lo que enseñamos y vivimos contra el Papa, el demonio y el mundo. Palabras duras, Es el artículo Stantis et Cadentis Ecclesiae. No es un tema teológico, entre otros, sino que constituye el centro de toda la predicación cristiana. Estas palabras duras está justificada porque en el De Captivitate Babylonicae es uno de los textos más polémicos de Lutero, ¿no? La justificación consiste pues en la no imputación de los propios pecados, que son cubiertos con la justicia de Cristo, la alfombra que decíamos antes. El pecado como realidad permanente, aunque no como algo que no podamos ser acusados o imputados. La justificación se alcanza con la fe concebida no como una respuesta positiva a la llamada de Dios, como una obra humana en colaboración con Dios. Puesto que las obras buenas no son posibles, dada la corrupción de la naturaleza humana, que alcanza la razón, a la cual llama prostituta diaboli, y a su voluntad, que ha perdido la libertad, y por eso habla del servo arbitrio. Solo se nos aplica los méritos de Cristo. Es decir, si hablamos de la sola fe y de la sola gracia, la libertad queda en un segundo plano, incluso en entredicho. La voluntad pierde su papel como dinamizadora de esa respuesta a la llamada de Dios. La razón pierde su papel complementario a la luz de la fe. Y en el fondo, radicalizando estas posturas, y quizá aquí un juicio es un poco injusto, puesto que es matizable, y al ser matizable se ha podido alcanzar esa aclaración conjunta, pero digamos que el humano no es tan útil, sino que lo único que nos salva es lo divino. En la declaración conjunta se habla de una preeminencia, de una prioridad, de una primacía, y es lógica la primacía de la gracia. O sea que, digamos que este escollo afortunadamente ha sido liberado o salvado en los últimos tiempos, ¿no? Pero sí que a veces podemos separar la fe de la razón, o la fe excesivamente de las obras, de la respuesta libre, la gracia de la voluntad o de la libertad. Y a veces, yo creo que de un modo un tanto esquemático, se habla de la dialéctica del out-out, de la exclusión, como realidades totalmente contrapuestas, ¿no? La fe y las obras, o la fe y la razón, o la escritura como contrapuesta a la tradición, o Cristo separado de la Iglesia,
o la palabra separada de los sacramentos. Cuando uno estudia el protestantismo y la amplia gama de posibilidades y matices, ve que este esquema, en cierto modo, empobrece la realidad, ¿no? Y que es más rica, ¿no? Pero sí que en algún caso se ha podido dar una cierta polaridad. Bien, voy a pasar al tercer punto. Lo aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria antes del tercer punto. El texto lo he dejado aquí, entonces si les interesa pueden... Mañana lo tendrán todos. Bien, mañana tendrán el texto ustedes y pueden completar y corregir mis palabras si hiciera falta. Pero decía que aprovechaba para hacer una cuña publicitaria, que no tengo arte ni parte ni beneficio, pero si a ustedes les interesa la figura de Lutero, yo creo que lo mejor que se ha escrito en lengua castellana es la biografía. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que esta biografía es en 2 tomos, pero es un estudio histórico y teológico. El García Villoslada, ilustre jesuita de Múnich. De 1974. Efectivamente. Biblioteca de Autores Cristianos. Pero reeditada recientemente. Sí, yo la tengo. Y entonces ahora esta es una buena noticia, en la cual, por cierto, he tenido parte, porque yo le escribí al director de la BAC diciendo que esa obra merecía ser reeditada, y no sé por qué me hizo caso, pero me considero responsable de una acción buena, por lo menos, ¿no? Y es una obra muy equilibrada, profundamente erudita, con muchas fuentes de origen alemán. Él trabajaba en Múnich. Toda Lutherforschung de los últimos tiempos está ahí recogida, y con una delicadeza, una ponderación y un análisis crítico que yo considero un verdadero modelo, y que a mí me causa admiración y envidia, todo hay que decirlo. Bien, y pasamos al 3 y último punto y las conclusiones, porque a lo mejor ustedes quieren decir algo, que sería el episodio de la ruptura con Roma, 1517-1521. El mundo está además cambiando. Voy a dar un poco de contexto histórico y cultural. Influyeron en esta nueva imagen de la realidad el humanismo del descubrimiento del Nuevo Mundo, los hallazgos de Galileo y Copérnico y la invención de la imprenta, los intentos reformistas dentro de la Iglesia en Italia y España. En la espiritualidad surgía una nueva piedad laical denominada la Devotio Moderna, junto con la mística alemana de Juan Taulero, Johannes Tauler, que también el joven Lutero conocía y vivía. El punto de arranque del movimiento reformista se situó en el año 1517. El detonante, como sabemos, es la predicación a favor de las indulgencias de Johannes Tetzel, de la cual hablamos al principio, para obtener limosnas destinadas a las obras de la Basílica de San Pedro en Roma, lo cual despertó el rechazo de Martín, quien supuestamente colgó las 97 tesis contra la teología 97 al principio. Teología escolástica a la puerta de la iglesia palatina de Wittenberg, que además fue el 4 de septiembre del 1517. Pero después, ya el 31 de octubre de ese mismo año, envió 95 de ellas. Curioso, porque esas 95 tesis, la mayoría son católicas. Y al arzobispo de Maguncia, como se sabe, en víspera de la fiesta de Todos los Santos. También ahí García Villoslada cuenta la anécdota de que seguramente Lutero no colgó las tesis en la puerta de la iglesia, aunque es un gesto así como muy simbólico, sino que publicó esas tesis en 3 imprentas al mismo tiempo. Lutero también fue un genio del marketing y los medios y las redes, que dirían ahora, ¿no? En 3 imprentas en aquel momento, en Basilea, en Nuremberg y en Leipzig, si no me equivoco. Y esas ideas se difundieron a lo largo y ancho de todo el mundo alemán. Alemán parlante, quiero decir, ¿no? Y por eso el 31 de octubre
es el Reformationstag, ¿no? el Día de la Reforma. Y por eso, este 31 de octubre, el Papa Francisco estaba, como ha comentado Rafa, en Lund, en Suecia, para conmemorar esos 500 años del inicio de la Reforma. Meses después, el 9 de noviembre de 1518, es decir, un año después, publicaba el Papa una decretal en la que rechazaba las tesis luteranas. El cardenal Cayetano, teólogo de renombre, quizá el mejor del momento, el nuncio Milchitz y otros prelados quisieron hacerle firmar una retractación, pero todo fue en vano. Al parecer, Lutero no tuvo en consideración las propuestas del cardenal italiano, quien había estudiado a fondo las tesis luteranas. El reformador hablaba, predicaba y escribía con más audacia que nunca y, trascendiendo el tema de las indulgencias, comenzó a reinterpretar todas las verdades cristianas aplicando la doctrina de la justificación tal como él la entendía. Los años siguientes representaron un sorprendente crecimiento de la fama de Lutero, quien, llamado a Roma, rehusó presentarse allí y acudió en cambio a las dietas imperiales de Augsburgo y Leipzig, adoptando una postura cada vez más crítica y rechazando las enseñanzas de la Iglesia. Sobre la psicología de Lutero hay muchísimos estudios, la psicopatología. Es evidente que Lutero no era un enfermo mental, pero también es cierto, según relatan los cronistas e historiadores, que tenía auténticos raptos de ira, sobre todo cuando hablaba del Papa. Era un tema en el cual él realmente perdía los papeles, ¿no? Empezó a llamar al Papa el Anticristo, aunque Roma no emprendió todavía una acción decidida contra Lutero, por razones de oportunidad política. De todas formas, este título Anticristo, en el diálogo católico-luterano, se dice que en las circunstancias actuales no puede ser mantenido ese título, o sea que se ha retirado ese título, ¿no? En efecto, la sede para gobernar el imperio estaba vacante y el candidato preferido por el Papa León X era el elector Federico el Sabio de Sajonia, señor territorial y gran protector de Fray Martín. Sin embargo, una vez elegido como emperador Carlos V, Lutero publicaba un año después 3 famosos escritos que implicaban una clara ruptura con la Iglesia. Los 3 escritos son A la nobleza cristiana de la nación alemana, de la cautividad babilónica de la Iglesia, es escrito polémico del cual he hablado antes, y de la libertad del cristiano. Gentes de todas las condiciones sociales, que apenas entenderían las sutilezas teológicas originarias, vieron en Lutero al hombre que podía hacer la esperada reforma. La Iglesia tenía que ser reformada. ¿Quién la puede reformar? Lutero. Las traería con ella un nuevo orden político y social. Martín Lutero se convirtió así en una especie de héroe, en un genio político religioso, en un auténtico símbolo nacional en la abierta rebelión contra Roma. En estos escritos polémicos, Lutero quería también abolir la diferencia entre laicos y sacerdotes, la lectura de la Escritura en la Iglesia, el derecho del Papa a convocar el concilio. El conciliarismo de origen centroeuropeo encontró un eco aquí perfecto, ¿no? Eran ya estos puntos doctrinales de calado, a los que se unían la reclamación de los derechos sociales, la supresión del celibato y una nueva doctrina sobre los sacramentos. O sea, cambió con esa clave de interpretación de la justificación toda la doctrina. La reacción de la Santa Sede nos hizo esperar. Con la Bula Surge Domine de 1520 fueron condenadas 41 de las 95 proposiciones de Lutero por heréticas. Le fueron concedidos al agustino un plazo de 60 días para retractarse, bajo pena de excomunión, y se ordenó que se quemaran sus escritos en una hoguera encendida a las puertas de Wittenberg. Esta es una imagen también emblemática. Como reacción, acudió allí Lutero llevando la bula que le condenaba, a quien le seguían sus discípulos con las decretales de los papas, escritos de derecho canónico y sus adversarios.
todos aquellos documentos fueron arrojados al fuego. La bula de excomunión, los libros de derecho canónico y demás textos legislativos, ¿no? Mientras gritaba el reformador: puesto que te opones al santo del Señor, irás al fuego eterno. Acaba de nacer el luteranismo y a su sombra la reforma protestante. García Villoslada afirma, sin embargo, que el luteranismo no es solo la persona de Lutero, es también gran parte del pueblo alemán que le sigue y aclama. El teólogo luterano Wolfgang Pannenberg añadía por su parte que el comienzo del luteranismo no es el triunfo, sino el fracaso de la Reforma, si bien no hay que excluir la responsabilidad que Roma pudiera haber tenido en la ruptura. La historia de la Reforma apenas había comenzado. Después de 500 años de ese comienzo, tenemos ahora una oportunidad excelente para hacer cuentas. Y eso es lo que hizo el Papa Francisco en Lund, Suecia, el otro día. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas o no sé cómo? Sí, normalmente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es la oportunidad, ya que o afirmación o cambiar impresiones, lo que queráis. Sí. Opino que hoy, cuando hablamos de Lutero, lo interpretamos muchas veces pensando actualmente. Habría que contextualizar en la época, siglo XVI, cuando esto se produce, y el momento político que se refería. En parte, el problema que primeramente, antes de la parte teológica, pero la parte más que llegó al pueblo, que era el abuso de las indulgencias, que desde hoy lo vemos como un fallo extraordinario. Sí. Pero luego también eso unido a la experiencia que él tenía de Roma, porque la corte de Julio II era peor que la de Alejandro VI todavía. Julio II, como gran mecenas de la cultura, lo tenemos endiosado, pero la costumbre y demás dejaba. Y después, cuando en las primeras reuniones que tuvo con el emperador no lo castigó de inmediato. Sí. Lo dejó a ver qué. Y yo creo que es que faltó mucha flexibilidad. Y en la curia, en el Vaticano, para poderlo arreglar el asunto. Hoy día, y hoy hace mucho tiempo, no hubiese sucedido este desastre, porque me da impresión de que la personalidad de Lutero era un hombre de muy buena de buena persona, en el fondo, equivocado, pero que porque el gran interés en no retractarse es porque se hizo mártir de sus ideas y verdaderamente en contra. Pero además el problema político, que inmediatamente los príncipes protestantes alemanes lo encontraron como una lucha contra el emperador. El emperador acababa de llegar, era nuevo, y la parte política y la falta del Vaticano, me da impresión de que es una visión. No, ha hecho usted una buena síntesis de los múltiples factores que influyeron. Yo no soy historiador, entonces no puedo, pero evidentemente... ¿Sentido común? Sí. ¿Tiene sentido común? Bueno, no sé si lo tengo, pero yo lo intento. Como dicen ahora los chavales, dicen ahora, cuando dices, oye, pero ¿no sería mejor que hicieras esto? Yo lo intento. No, pues evidentemente hay muchos factores ahí que influyeron, desde los más humanos a los más espirituales. Yo creo que tenemos que ver en Lutero la figura de un genio religioso
bien intencionado, pero que dividió la Iglesia. Obcecado. Sí, o sea, luego iremos sobre esto, ¿no? Pero en la película que vuelvo a recomendar, ¿no? Lutero, la película de 2003, que está en YouTube, ahí hay una escena en la cual el maestro espiritual de Martin, Johannes von Staupitz, le dice: Martín, tú querías reformar la Iglesia, pero la estás dividiendo. Y el Papa Francisco dijo que el mejor modo de conmemorar estos 500 años es pidiendo perdón por ambas partes, por los errores que podamos haber cometido los católicos y por los errores que se hayan podido cometer también en otras iglesias y comunidades eclesiales, ¿no? Entonces, ahora, pero no se trata de hacer un juicio histórico, del cual yo me considero incapaz de hacerlo, ni de decir, bueno, ahora no sé, o sea, ahora lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu, aprender de la historia, aprender de nuestros errores, aprender también del mensaje de Lutero, porque dijo algunas cosas que desde mi punto de vista la Iglesia Católica ha redescubierto. Yo me acuerdo, perdón que cuente una anécdota personal, pero cuando me tenía que volver aquí a seguir dando clases, hubo un pastor luterano que me llamó. Antes hablaba alguien de la puntualidad de los alemanes, ¿no? Y eres tú, ¿no, Gloria? Entonces me dijo, ¿quiere que quedemos para despedirnos? Quedarme encantado, ¿no? Pues a las 3 en la puerta de la Catedral Católica de Múnich, que es donde estaba yo, ¿no? Donde estaba García Viola. Y entonces ahí fue con puntualidad alemana 5 minutos antes y él ya estaba ahí. Y entonces me dijo, espera un momento, ¿no? Y entonces estuvimos ahí plantados delante de la puerta. Entonces a las 3 empezaron a tocar las campanas tanto de las iglesias católicas como de las luteranas de Múnich. Me dijo, esto es un acuerdo, una alianza para anunciar el Día del Señor, el domingo. Dicho lo cual, nos fuimos a celebrarlo a una cervecería que había al lado. Entonces ahí, en el fragor de la cerveza, le dije, bueno, yo pues he estado estudiando todos estos meses, Lutero, he aprendido mucho y yo es una cosa personal, ¿no? Y me perdonarán porque las experiencias son personales y en cierto modo intransferibles, pero yo entiendo mejor las enseñanzas de nuestra Iglesia después de haber estudiado a Lutero. Entiendo mejor la riqueza de la doctrina católica. Entonces le dije, yo he estado todos estos meses estudiando a Lutero y quería decir una cosa, todo lo positivo que he encontrado a Lutero, que hay unas cuantas cosas, me parece que están ya en la Iglesia Católica, sobre todo después del Vaticano II. Lo que pasa es que esas verdades me parece que están contextualizadas, integradas. Y que es un pastor un poco crítico con la deriva que ha tomado la Iglesia luterana en Alemania en los últimos años, me dijo, pues ¿sabe lo que le digo? Creo que tiene razón. Entonces yo creo que por un lado los católicos hemos evolucionado, creo que nos hemos acercado a Lutero, por eso ha sido posible esa declaración conjunta. Creo que también nuestros hermanos protestantes tienen un espíritu ecuménico a veces envidiable. Lo he experimentado estos días en Brasil, ¿no? Donde hay también muchos luteranos y pentecostales y presbiterianos y de todo, ¿no? Bueno, a lo mejor si hemos llegado a esa declaración conjunta, se trata de ir a los grandes temas. No solo los temas que me ha tocado estudiar a mí, que quizás son un poquito más especializados, ¿no? De Eucaristía, Ministerio, Eclesiología, Iglesia, sino sobre todo el tema de la Escritura. Vamos a las fuentes. ¿Cómo leer la Escritura? ¿Cómo estamos leyendo la Escritura? Tenemos una maravillosa constitución del Vaticano II que es la Dei Verbum, en la cual el cardenal Bea tuvo arte y parte. Y el cardenal Bea era alemán y conocía perfectamente la doctrina luterana y asume en parte la crítica luterana, remontándose a Trento,
porque Trento no establecía como dos fuentes paralelas, escritura y tradición, sino que hablaba, no hablaba de parting, sino que hablaba de que la revelación viene de la escritura y la tradición. Y eso es lo que refleja el Vaticano II. O sea, la pregunta, perdón por el excursus, es volver a la escritura, ¿no? Y hablar desde la escritura, no desde la política, o desde mis ideas, o mis opiniones, o mis posturas preconcebidas, o mis prejuicios, sino ir a la escritura y ¿qué entendemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho en la declaración conjunta sobre la justificación? Y se ha visto que no estábamos tan lejos, porque los dos estábamos hablando primero de la primacía de la gracia y después de la importancia de las obras y la libertad y del amor y de la caridad. Pues si no, 1 Corintios 13, ¿dónde queda? Bien, perdón por el excursus, pero como no soy historiador, pues no puedo. Pero efectivamente usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay muchos factores, algunos de ellos deplorables, y otros felizmente superados, pero ahora es el momento de, movidos por el espíritu y con un espíritu de oración, que es el alma del ecumenismo, como dice el Vaticano II, ver que nos une y que nos separa para ir caminando juntos para descubrir a la plenitud el mensaje de Cristo, ¿no? Sí. Quiero agradecerte, Carlos, sincerísimo. Sí. Porque esto no se oye de hombre. No segundo por decir algo, que me parece que no nos hemos volcado en lo que Lutero le liberó, que es la carta de San Pablo. Creo que no nos hemos volcado los católicos en las cartas de San Pablo. Sí. Entonces, vamos a hacer en ese punto. Sí. No, ahí, esa es eso que estábamos diciendo. Yo tampoco soy exegeta, ¿no? Como decía que no soy ni exegeta ni hijo de exegetas, ¿no? O sea, pero evidentemente el volver a las escrituras es volver fundamentalmente a San Pablo, y no solo a Romanos, sino también a Efesios y Gálatas, ¿no? Y luego leer la escritura en su unidad, como recuerda también la de Verbum, ¿no? Pero lo ha dicho usted muy bien, ¿no? O sea, la clave está en qué es lo que hacen los documentos ecuménicos, escudriñar en el sentido de las escrituras, ¿no? Y entonces pues ahí se ve, oye, pues no estamos diciendo lo mismo, quizá hay matices, es verdad, hay interpretaciones, ¿no? Y hay subrayados, ¿no? Pero a veces los subrayados no son excluyentes, y quizá gracias a Lutero nosotros ahora vemos con más claridad la primacía y la prioridad de la gracia. Sí, muchas gracias por... En este caso soy yo el que agradezco. Muy bien. ¿Sí? Yo la verdad que debo declarar que en algunas ocasiones he tenido la tentación de darle la razón o posicionarme a favor de Lutero, ¿no? Sí. En el sentido de que... sí, no, a lo mejor hay que hacerlo en algún momento. O sea, teniéndolo a la escritura, sí. No sé, Hechos, Marcos, Juan, claro, en verdad que dice que por el justo por la fe se salva, ¿no? Pero claro, eso yo creo que si no nos fijamos en la figura de Jesús, ¿no? Claro. Porque Jesús, a pesar de tener mucha fe en su Padre, o absoluta fe en el Padre, también obraba, ¿no? También hacía obras. Pero claro, yo, volviendo a lo de el justo por la fe se salva, que en la que se acoge Lutero, ¿somos todos justos? ¿Qué pasa con el injusto? También la Escritura dice que tanto el injusto como el justo al final se salvarán, ¿no? Pero ¿en qué lugar deja Lutero al que no es justo? Que claro, que refiriéndose a la Escritura dice que es justo. Entonces, ¿somos todos justos? ¿Estamos todos justos? Esa es la pregunta. ¿Somos justos o somos justificados? El justo es el justificado y el santo es el santificado. O sea,
el justo es un pecador que ha sido perdonado y salvado por Cristo. Si no, ¿quién ha sido confirmado en gracia? ¿Quién es impecable? ¿Quién no ha pecado jamás? O sea, eso es lo apasionante de Lutero, ¿no? Cómo él profundiza en el papel de la gracia, cosa que a lo mejor nosotros hemos perdido de vista, ¿eh? O sea, decíamos antes, el cristiano no es el obsesionado por el pecado, sino el obsesionado por la gracia, obsesionado en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Y antes había una especie como de justicia penal que se aplicaba a todo el sistema penitencial, que casi era penitenciario, y se cosificaba el acto de contrición y el sacramento de la penitencia. Ahora a lo mejor necesitamos un poco de Lutero. Lutero se confesó hasta el final de su vida cada 15 días más o menos, ¿eh? Nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. O sea, yo creo que creo que también es justa la crítica que hacen los ortodoxos de decir, bueno, hablamos de la salvación, pero también tenemos que hablar de la inhabitación de la Trinidad entera en el alma del cristiano en gracia. Creo que eso son como dos visiones complementarias, ¿no? Pero es lo que a veces hemos oído de Pío XII, ¿no? El mayor pecado de esta época es perder el sentido del pecado, cosa que Lutero nunca perdió. Entonces, a lo mejor esa es una lección que nosotros podemos recuperar del Lutero, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta, pero eso es importante, ¿no? El único que puede salvar y justificar es Cristo. Sí. Qué bien que pregunté. Creo que tengo Sí. una duda en mi posición. Sí. Es decir, creo que tengo un defecto que puede ser cualidad, que es que sintetizo mucho. Sí. Soy una persona que cuando pienso sintetizo. Entonces, yo analizando, y para no ser juez ni de Lutero ni de la Iglesia Católica, el fallo fue separar. La palabra diablo significa división. Sí. Ahí se metió el diablo, porque dividiendo destruye. Entonces, el defecto lo veo nada más que en la división. Sí. Porque pecado en todos y todos. Sí. Entonces, Sí. No, es verdad que a veces el diablo se sirve de las buenas intenciones, como era la de Lutero, y diabolos, como tú has dicho, viene del griego de separador, ¿no? El que divide, ¿no? claro, Y claro, es el triste final, el amargo final que estamos saboreando en estos momentos, ¿no? Pero a veces con buenas intenciones podemos cometer errores, ¿no? Tenemos experiencia también propia, ¿no? Bien, después de 500 años, yo creo que yo creo que sí, ¿no? O sea, ver lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Claro, no podemos conmemorar la división de la Iglesia, no podemos celebrar eso, es un pecado. Entonces, pues tenemos que pedir perdón, y cuando los hermanos han pedido perdón, están en disposición de estar después un poquito más unidos, ¿no? Bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues le damos las gracias nuevamente a Pablo. Además, de hecho, cuando el documento que tenéis en la carpeta es el documento del conflicto a la comunión, que es el que se ha hecho conjuntamente entre el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y la Federación Luterana Mundial, que va a llevar un poco el eje de la reflexión de estos días. Dice que cuando se sentaron a ver qué conmemoramos, decía, vamos a conmemorar a Cristo, que es en el fondo el que nos une a unos y a otros. Ni vamos a conmemorar la división, ni vamos a conmemorar Cristo, es una fiesta de Cristo, es lo que se queremos hacer. Pues muchas gracias, Pablo, por habernos ilustrado hoy con tu conferencia, y también a vosotros por haber participado, y siempre esas preguntas que ayudan al conferenciante, el cambio de opiniones, etc. Pues